para que las cosas, en fin, pues funcionen. Entonces, tenemos que agradecérselo. El tema de las próximas jornadas, pues ya nos informará Carlos de ello, seguramente en la asamblea, ¿de acuerdo? Hablaros del número 22 de Paradoxa, que está totalmente parado. Hablé hace unos días con la imprenta, tienen mucho trabajo, están muy pocos, y entonces me dice que lo tienen ahí, pero no hay manera de que salga el número 22. Posiblemente perderemos un año, pero bueno, esperaremos a ver qué nos dicen, ¿no? Os recuerdo también a todos los socios que la revista está abierta para... Si queréis publicar, pues ya sabéis que podéis publicar sin ningún problema, o si conocéis a alguien que quiera publicar alguna cosa, pues ya veis que la revista está abierta a todos, ¿vale? Recordaros que la próxima asamblea también será online, será el 28 de junio a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y que procuraremos reactivar también para el próximo curso esa colaboración que se vio interrumpida con la Universidad de Extremadura, continuar con aquellos encuentros de filosofía, que ya sabéis que se frenaron totalmente por la pandemia, y teníamos prevista unos encuentros acerca de filosofía de la historia, pero están ahí todavía. No sabemos si los podremos continuar, ¿vale? Y nada, simplemente pues darle las gracias otra vez a Carmen Madorrán, nos acompaña hoy con una ponencia, Vida buena en tiempos de pandemia, necesidades y límites ecológicos, la va a presentar Mar Carabias, y encantado de volver a estar con todos vosotros. Tienes la palabra, Mar. Vale. Gracias, Joaquín. Aquí. Bien, pues ya que hablamos de ecosofía, buenos días a todo el planeta y a todos los que lo habitamos. Y hoy, más que tener, verdaderamente yo siento el placer de presentar a la ponente que cierra las 15ª Jornadas Filosóficas Paradoxa, la profesora doctora Carmen Madorrán Ayerra. Y confieso que no sabía nada de ella, que no tenía ninguna referencia previa ni de su biografía, ni tampoco de su perfil profesional, antes de aceptar el compromiso, tras el empujoncito de nuestra querida presidenta Raquel, que no está hoy, pero bueno, de Carlos, de Joaquín, y a los que realmente se lo agradezco porque el ofrecimiento se ha convertido en un regalo. Y no la conocía, os decía, antes de comprometerme a intentar acercaros en la medida que me es posible a sus trabajos de filosofía. Pero a raíz de ello y movida también por mi propia curiosidad intelectual, la curiosidad que me suscitó, he de decir que ha supuesto para mí todo un descubrimiento, porque indagando en su trayectoria y tratando de sumergirme un poquito en sus numerosas publicaciones y en sus proyectos, en muchos proyectos en los que está embarcada, así como gracias a la información que ella muy amablemente también me ha facilitado, pues me encuentro con una mujer interesantísima, comprometida y muy prolífica en el estudio y la investigación sociopolítica y de los valores ecomorales. Y todo esto, a pesar de su juventud o quizá como fruto de ello, una juventud que a mí me aporta una enorme esperanza, sustentada no solo en la fuerza renovadora que representan pensadoras como Carmen en el ámbito de la filosofía, una filosofía que todos sabemos que está sujeta siempre a tribulaciones, no es la primera vez que estamos en estas crisis filosóficas y que estamos vapuleados por las autoridades educativas, sino también, y por encima de todo, me despierta una esperanza avalada por su profunda y amplísima formación académica, de la que estoy segura que hoy todos vamos a poder disfrutar y que paso a sintetizaros. Carmen Madorrán nace en Pamplona en 1989, una fecha por otra parte muy simbólica, una fecha de derribo de muros y barreras, y es madre de 2 niñas, como hemos podido por ahí escuchar. Se licencia en Filosofía en 2011 en la Universidad Autónoma de Madrid, donde desarrolla actualmente su labor docente. Tiene un máster en Crítica y Argumentación Filosófica por la UAM y otro en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona. En 2017 obtiene su doctorado con premio extraordinario en su tesis doctoral bajo la dirección de Jorge Rietzmann, con quien tuvimos ocasión de contar en jornadas previas,
y es una tesis doctoral que versa sobre necesidades humanas y límites ecológicos en torno a la propuesta de democracia económica de David Schweikart. Carmen completó su formación predoctoral con diversas estancias en el extranjero, entre las que me gustaría destacar la Loyola University de Chicago, donde supongo conoció de primera mano al referente de su tesis, y también la universidad, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, así como estancias de investigación en la Pompeu Fabra, etcétera. Es miembro de la Asociación Foro Transiciones, miembro del Consejo de Redacción de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, miembro del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Ecológicas, miembro del Grupo de Investigación de Genealogías del Pensamiento Contemporáneo. Forma parte, además, de la Cátedra UNESCO Educación para la Justicia Social. Dirige la Escuela UAM Demos Paz. A su vez, forma parte del Consejo del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Cultura de Paz y No Violencia, y ha colaborado con la Asociación Foro por la Memoria como investigadora en la recuperación de la memoria de mujeres republicanas e incluso como voluntaria en exhumaciones de fosas comunes. Sus principales líneas de investigación, como se deduce de lo antes dicho, se centran en la filosofía política contemporánea, en temas como democracia económica, necesidades humanas y límites ecológicos, ¿no? Reflexión sobre la que versará, intuyo, hoy su conferencia, y obviamente en ética ecológica y bioética. Participa en diversos proyectos de investigación promovidos por distintas universidades y por otras instituciones. Al menos he tenido ocasión de conocer 8 o 10 de estos proyectos, sobre el papel, evidentemente, y de los que os referiré a modo de muestra algunos de ellos. Por ejemplo, el proyecto I+D+I, Racionalidad Económica, Ecología y Política y Globalización hacia una nueva racionalidad cosmopolita, un proyecto ligado, si mal no recuerdo, a la Universidad de Zaragoza, el proyecto Humanidades Ecológicas y Transiciones Ecosociales, propuestas éticas, estéticas y pedagógicas para el Antropoceno, vinculado a la Universidad Politécnica de Valencia, el proyecto Democracia en las Escuelas como fundamento de una educación para la justicia social, en colaboración con un grupo nutrido de universidades de ámbito internacional, o, por ejemplo, el proyecto Humanidades Ambientales, Estrategias para la Empatía Ecológica y la Transición hacia Sociedades Sostenibles. Seguidamente paso a citaros algunas de las publicaciones, ya sean artículos, reseñas en revistas, trabajos colectivos, coautorías, etcétera. Lo hago indistintamente y sin excesivo rigor porque podría extenderme en demasía y de verdad que no quisiera resultar excesiva, pero es que por otra parte me resisto a no poner en valor el ingente trabajo que viene desarrollando. En fin, os enumero algunos de los títulos que he seleccionado, aunque sea de forma un tanto desordenada y caótica, como os digo. Por ejemplo, la edición del libro Reinhard Woss, Pensar globalmente, actuar localmente, autoría en libros de varios autores, en colaboración especialmente con Jorge Riechmann, como ¿Qué hacemos frente a la crisis ecológica?, Peligro, hombres trabajando, el trabajo en la era de la crisis ecológico-social, o Meter al dinero en cintura. Os los cito la primera parte del título porque son títulos más extensos. Tiene numerosísimos capítulos en trabajos colectivos, entre los que he seleccionado algunos como Perspectivas bioconservadoras y bioprogresistas hacia una distopía transhumanista, en el título Mirando hacia el futuro, o Despacio y sin tiempo, sobre la urgencia socioecológica de poner a nuestras economías en su sitio, en reconstrucciones del espacio urbano, Sin muros y a lo loco, límites y perspectivas ante la crisis socioecológica, en el título Derribar muros, Poliética de la responsabilidad, explorando vías para un cambio estructural, en el título Para evitar la barbarie, The Illusion of Change. Creo que este artículo está ligado a una colaboración que tuvo en la Universidad de Berkeley, en su estancia en Estados Unidos, Buscando un candil, momentos de ilustración para el siglo de la gran prueba, en el título Ecosocialismo descalzo,
una mirada ecosocial al transhumanismo tecnocientífico, en la cuarta revolución industrial desde una mirada ecosocial, en fin, actas de congresos como 19, límites para pensar la vida buena, en el Congreso Internacional Demos Paz, consumo luego existo, problemas y desafíos de las sociedades, y después, pues, multitud de artículos en revistas. An Ecosocial Perspective on Transhumanism en The Green European Journal, El Quijote como utopía necesaria, la mirada de Adolfo Sánchez Vázquez, en la revista de Filología Hispánica, hacia una teoría común, en la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Redefinir lo necesario y lo superfluo, en la revista Viento Sur, reseñas de libros como Cambiarlo todo para que nada siga igual, del libro Esto lo cambia todo, en Isegoría, bueno, y un sinfín de artículos y colaboraciones más. Y para finalizar, pues apuntar que ha impartido y organizado innumerables cursos y conferencias y ha tomado parte en seminarios y congresos. Voy a destacar algunos de ellos: el Congreso Internacional de la Red Española de Filosofía, Las Fronteras de la Humanidad, el Congreso Internacional Imaginarios Utópicos, Pasado, Presente y Futuro, el Seminario de la Red Internacional de Pensamiento Crítico con el trabajo titulado Estudiando las Alternativas, Democracia Económica, el Congreso Internacional de Demos Paz sobre Derechos Humanos y Democracia, en fin, un largo currículum, un extenso currículum que me encanta relataros aquí. Y ahora, bueno, pues podemos estar orgullosos y orgullosas todos nosotros de contar con ella en estas jornadas, a las que espero que no sea la última vez que acuda. Y lo que le decía Joaquín antes, ¿no? Tenemos pendiente pues tu visita a Cáceres, poder disfrutar de tu presencia aquí de un modo más humanizado, y muchísimas gracias por tu colaboración con la AFEX. Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación, que vamos, efectivamente te has pasado mal. Ha sido, bueno, pues algunas de las cosas que voy haciendo en estos años, pero como todos los demás, ¿no? Que estamos siempre metidos en mil jaleos, y en definitiva, si nos gusta nuestro trabajo, pues es un poco lo suyo, ¿no? Y en este caso, pues a mí me apasiona y en eso estamos. Lo que quiero presentaros hoy, voy a intentar ceñirme a los tiempos y en todo caso después abrir una discusión, bueno, después de este, como digo, agradecimiento a la asociación y a la invitación que me habéis hecho a participar en estas jornadas. Me gustaría que viésemos algunas cosas que tienen que ver fundamentalmente con por qué en tiempos de pandemia tiene sentido hablar, como hacía también en esta vuelta al título, ¿no? del antropoceno, o más bien entender la pandemia del coronavirus como un episodio del antropoceno, y pensar en esas necesidades y límites ecológicos como elementos que nos ayuden a pensar la vida buena, ¿vale? Ahora entraremos en esto. Y antes de empezar, quisiera, también porque tiene mucho que ver con lo que estáis haciendo, con la organización del conjunto de las jornadas, ¿no? Conozco a los otros ponentes y entiendo cuáles son vuestros intereses, y quería que conocierais, simplemente como recomendación, un proyecto que echamos a andar hace un año y algún mes, ahora justo con el inicio de la pandemia, durante el confinamiento, de la mano de Antonio Campillo, de la Universidad de Murcia, y dentro de la REF, que es el laboratorio. Entonces, si entráis en la página de la REF, y ponéis laboratorio, o pincháis ahí en el laboratorio, pusimos en marcha una web que se ha dedicado durante este año, y seguimos a pensar. El laboratorio se llama el Laboratorio Filosófico sobre la Pandemia y el Antropoceno, y ahí encontraréis pues los distintos foros de discusión sobre los que hemos querido ir pensando la pandemia, pero en conexión con el antropoceno. Yo hoy no voy a poder hacer esa conexión, nos llevaría un poco más lejos, pero ahí sí hemos tratado de mostrar cómo algunas de las cosas, de las realidades que ha puesto en
encima de la mesa o que ha subrayado más la pandemia, pues desde la desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de ocuparse, ¿no?, de las labores que llamamos de cuidado o reproducción social, hasta las dinámicas de desigualdad también en el ámbito educativo y otros muchos aspectos, la salud pública, ¿no?, en las sociedades en las que vivimos, bueno, pues no están desconectadas, ¿no? Como esa crisis es ecológica, pero también es social y tiene que ver también con la pandemia que vivimos. Simplemente como recomendación y porque en el título anterior, efectivamente, como decíais, aparecía, ¿no?, vida buena en tiempos de pandemia, y para que se viese esa conexión, ¿no? Más bien, no voy a hablar tanto de pandemia en concreto como de antropoceno, entendido como eso, esa crisis ecosocial o esa forma de pensar nuestro presente. El punto de partida podría ser más bien, bueno, ¿qué es esto de la vida buena o el buen vivir, ¿no? Creo que tiene sentido que hagamos un brevísimo recorrido de esa pregunta por la vida buena, que creo que es pertinente también en nuestros días, solo que es más complicado, y cuya pista podemos rastrear, como sabéis, hasta las éticas eudemonistas de la antigüedad, de la mano de autores, ahí tenéis algunos, ¿no?, de las tradiciones estoica o hedonista. Sin duda, la relevancia filosófica de esta noción se debe en gran medida a Aristóteles, quien le concedió, como sabéis, una posición central en su obra, ¿no?, vinculada a la idea del florecimiento humano. Y posteriormente podemos hacer una lectura, yo aquí os propongo algunos autores, hay muchísimos más, ¿no?, que han tratado precisamente esa conexión entre la ética, como la pregunta por cómo he de vivir, ¿no?, por cómo he de vivir bien, y la pregunta política por cómo organizar las comunidades, cómo organizar la convivencia con los otros, ¿no?, con los que irremediablemente estamos y habitamos el mundo. Y entonces, para esto me sirve el término que propuso el filósofo Francisco Fernández Buey, que es la poliética, precisamente para ver cómo la pregunta por la vida buena junto con otros es la que tiene sentido, y es una pregunta que tiene ese doble cariz, ¿no?, que es política, pero que es ética. Y esto también pues nos permite vincular con esa tradición que ya desde la Grecia clásica, en nuestra tradición desde Aristóteles, imbricaba también esas dos esferas, ¿no? No las entendía tan separadas como algunos las han entendido posteriormente. Y en esa senda simplemente os señalaba algunos hitos, ¿no? El propio Bertrand Russell consideraba que el objetivo de la política consistía nada menos que en tratar de hacer que las vidas de los individuos fueran lo mejor posible, ¿no? O Hannah Arendt, que subrayó esto al sostener que la vida de un ser humano no es concebible al margen de un mundo que testifique directa o indirectamente de la presencia de otros humanos, ¿no? Y, por tanto, desde esta comprensión, que es la que me interesa, cualquier actividad humana, también la búsqueda de la vida buena, estaría condicionada desde su origen por el hecho de que vivimos en comunidad junto con otros, ¿no? En particular, bueno, como Manuel Sacristán, a quien también sería una referencia, ¿no?, que incluir ahí, o Francisco Fernández Buey, ahondaron precisamente en su trayectoria en esa lúcida propuesta gramsciana de entender la política como ética de lo colectivo, ¿no? Así podríamos, o sería una de las formas de pensarla. Y desde ese enfoque, esa relación es muy fructífera, ¿no? Y el propio Paul Ricoeur, que aparece también en este punto, precisamente porque él dedicó en esa pequeña ética, que como la llamaba, ¿no?, que hay al final de su libro Sí mismo como otro, a hablar de cómo vivir bien, ¿no?, junto con otros en el marco de instituciones justas, ¿no?, de forma que también la ética y la política aparecen para Ricoeur imbricadas y como elementos a tratar conjuntamente, ¿no?, también a la hora de organizar nuestras comunidades. Y esta preocupación, que es la preocupación, como digo, inicial, de punto de partida antes de entrar al resto, ¿no?, esta preocupación entronca o confluye o suena bien con la búsqueda que se ha dado y que se da en otras tradiciones y en concreto en Latinoamérica con la noción del buen vivir, ¿no?, sobre la que también, bueno, pues seguro que estáis familiarizadas, ¿no? El buen vivir como vida en plenitud, en las dos formulaciones, ¿no? El summa cosa, que es
en quechua, ¿no? Más en Ecuador, aunque también en Bolivia, y el sumacamaña en Aymara, en Bolivia fundamentalmente, pero bueno, estos dos países han en estas dos regiones han ido haciendo, gracias a toda una serie de autores que han estado operando como puentes, ¿no? Entre ambas tradiciones, están pensando en definitiva el buen vivir conjuntamente, ¿no? Y aquí os seleccionaba pues también de entre los muchísimos autores, autoras, algunos de ellos más implicados también en los movimientos campesinos y en movimientos políticos, pero otros más desde el ámbito teórico, académico, otros políticos, ¿no? Como algunos de los que aparecen aquí, como para que los tengamos, ¿no? como referencias y posibles lecturas. Yo, como imagináis, y también por la tradición en la que estoy formada y sobre lo que puedo hablar, es fundamentalmente sobre ese acercamiento a la vida buena, no tanto al buen vivir. Sobre esto hay quienes podrían hablar más largo y tendido, hay publicaciones en castellano, muchas en esta línea, pero bueno, simplemente os recomiendo algunos nombres para que podáis ver algunas de las elaboraciones, ¿vale? Han publicado tanto artículos como algunos libros, y luego tienen, en el caso de otros de los autores que aparecen ahí, pues también blogs o páginas en las que podéis seguir cuáles son sus trayectorias, ¿vale? Simplemente para que lo tuviéramos presente. En definitiva, si tuviéramos que organizar el conjunto de las aproximaciones o de cómo afrontar esa pregunta por la vida buena, que vamos a asimilar aquí a la pregunta por el buen vivir, aunque no sean exactamente lo mismo, creo que es defendible que están preguntándose profundamente por algo muy similar, ¿no? Que es efectivamente cómo podemos vivir bien en el planeta que tenemos, que es finito, que es limitado, junto con los otros. Y entonces ahí podríamos organizarlas en dos grandes ramas, ¿no? Podríamos entender que hay una aproximación positiva o directa a la pregunta por la vida buena, que lo que hace es tratar de definir sustantivamente en qué consiste la vida buena, ¿vale? Este es el acercamiento, por ejemplo, si lo queremos pensar así, que han hecho gran parte de las religiones a la pregunta por la vida buena, aunque la han llamado vida plena, vida lograda, como queramos decirlo. Tiene que ver con esto, es decir, con dar una descripción de cómo, qué cosas hay que evitar, ¿no? Qué virtudes promover, qué vicios evitar, si lo queremos decir en estos términos, por seguir tirando de Aristóteles, para llevar una vida buena, para conseguir, ¿no? Llevar una vida buena. Es decir, seguir una serie de pautas, un camino, digamos, que sería igual para todos y que en eso consistiría como tal la vida buena, ¿no? Esta es un tipo de aproximación que, como sabéis, pues ha tenido mucho recorrido. Y hay otra segunda aproximación, otro enfoque, que es el que podemos denominar negativo o indirecto a la pregunta por la vida buena, que lo que hace más bien es tratar de definir las condiciones mínimas sin las cuales es imposible hablar de cualquier tipo de vida buena, ¿vale? Lo que encontramos aquí es no tanto una definición sustantiva de qué es la vida buena para todos y en todos los lugares, sino más bien qué es imprescindible para que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, trate de conseguir o de vivir la vida una vida que considere plena, satisfactoria, lograda, tal y como se proponga, ¿no? Y esta diferencia es fundamental, porque aquí lo que vamos a encontrar es precisamente un escenario en el que cabe mucha más pluralidad de concepciones del bien, de cosmovisiones, de formas de entender qué es el bien y que no que es algo deseable o que es una vida indeseable, y va a haber una apertura que yo creo que conjuga o entronca mucho mejor con el tipo de sociedades en las que vivimos y con la propia pluralidad humana, ¿no? Por tanto, me interesa fundamentalmente, y el resto de la intervención encaja aquí, ¿no? Nos introducimos, por tanto, en esa aproximación negativa o directa. ¿Cómo contestar a la pregunta por la vida buena?
que es una pregunta poliética, pues yo diría que es útil acudir a esas aproximaciones negativas o indirectas, ¿no? Que no tratan de dar una definición de qué sea la vida buena de una vez y para todos, sino que más bien traten de definir qué cosas son indispensables, ¿no? Qué requisitos, qué precondiciones, qué condiciones son imprescindibles para poder hablar y que se pueda dar cualquier tipo de vida buena, ¿vale? Este es el enfoque. Y dentro de eso lo que encontramos son pues muchos autores y autoras, algunos de estos los tenéis aquí, hay muchísimos más, ya digo, nos hemos quedado sobre todo en esa parte, ¿no? de la vida buena dentro de la tradición más occidental. Y entonces tenemos pues enfoques como los de las capacidades o los bienes básicos, que se insertarían precisamente aquí o que yo leo como formas de responder desde una aproximación indirecta o negativa a la pregunta por la vida buena. Lo que hacen Amartya Sen y Martha Nussbaum con el enfoque de las capacidades, creo que es fundamentalmente responder o tratar de buscar cuáles son, ¿no? En su estudio, como sabéis, prolongado y con numerosísimas publicaciones sobre estos y otros temas, pero también sobre capacidades, cuáles son aquellas capacidades humanas centrales, ¿no? Como las denomina Martha Nussbaum en este libro clásico, Crear capacidades, que es muy bueno para tratar estas cuestiones, ¿no? Un libro publicado en Paidós en España en 2011, 2012, no recuerdo bien. Lo que hacen es tratar de concretar, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas mínimas sin las cuales cualquier ser humano experimenta un daño, ¿vale? Y por tanto, ¿cuáles son esos requisitos para poder hablar de una vida buena? Y por otro lado tendríamos a los Skidelsky, como podríamos haber elegido otros, a mí me parece suficientemente relevante su aportación, que son estos padre e hijo, ¿no? Robert y Edward Skidelsky, quienes publicaron también a principios de esa década, en 2011 yo creo también, un libro muy recomendable en castellano también que se llamó ¿Cuánto es suficiente? Bienes básicos para la vida buena o para pensar la vida buena, no recuerdo el subtítulo, pero eso, ¿cuánto es suficiente? De Robert y Edward Skidelsky, uno de ellos es economista y el otro filósofo, entonces también ese dial, como precisamente Amartya Sen y Martha Nussbaum, él es economista y ella es filósofa, entonces esa conjunción de disciplinas que me parece en general muy fructífero, en este caso lo demuestra con creces, ¿no? Lo que intentan hacer también en este caso los Skidelsky es precisamente pensar, ellos utilizando el término bienes básicos, cuáles son aquellos bienes que podemos considerar básicos o indispensables para que cada uno en la concepción del bien que persiga o de acuerdo a aquello que ese plan racional de vida, ¿no? Del que hablaba Rawls también, pueda tratar de ser feliz, ¿no? En definitiva, que es de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son? Entonces, encontramos a grandes mentes de nuestro tiempo dedicadas a pensar en esto, en algo así como unos prerequisitos para la vida buena. Y como imagináis, no es el enfoque que voy a seguir, ellos son enfoques cercanos, hablan de capacidades, hablan de bienes básicos, yo prefiero hablar de necesidades, como ahora veréis, pero sí me interesaba que los mínimamente, ¿no? Como ojeando, que los viésemos, para que nos familiaricemos con el tipo de prerequisitos de los que estamos hablando. Estas son las 10 capacidades humanas centrales de las que habla Martha Nussbaum, ¿vale? Aquí las tenéis, ella subraya efectivamente la razón práctica y la afiliación, ¿no? Ese entorno junto a los otros, las relaciones con los demás como algo fundamental, pero estas serían sus 10 capacidades humanas centrales, ¿vale? La vida, la salud física, la integridad, los sentidos, imaginación y pensamiento, las emociones, la razón práctica y la afiliación, como decía, esa relación con los demás, otras especies, el juego y el control sobre el propio entorno. Y si miramos, por ejemplo, ya digo que en esto no me voy a detener, pero quería mencionarlo. Y si miramos la lista de bienes básicos de los Skidelsky, tenemos pues estos 7, ¿no? Salud, seguridad, respeto, personalidad, armonía con la naturaleza, amistad y ocio, ¿vale? Y entramos, bueno, no sé si he pasado muy rápido esto, como no os veo las caras, no sé si hace falta que me detenga algo más, que alguien abra el micrófono y lo diga, ¿vale? Si no, voy siguiendo.
Estos serían enfoques cercanos, ¿no? De formas indirectas de responder a la pregunta por la vida buena, el enfoque de las capacidades, el enfoque de los bienes. A mí me interesa, como sabéis, el enfoque de las necesidades y es sobre lo que quería hablaros ahora. Para ello, y esta sería un poco la estructura a continuación, ¿no? Primero voy a hacer un breve recorrido sobre esta noción de las necesidades, ¿no? Que me parece útil para ubicar algunas de las principales aportaciones hechas en nuestra tradición, ya digo, siempre muy limitado. Después, algunas distinciones que considero pertinentes para pensar las necesidades y que seguro luego en el debate podemos entrar, ¿no? Que nos llevan habitualmente a mucha confusión. Voy a intentar ahí arrojar algo de luz sobre esto y finalmente, bueno, acabaré con esa doble dimensión carencial y potencial de las necesidades, digo, antes de entrar, ¿no? O entroncar esto con la otra parte, ¿no? Que es en qué contexto satisfacemos las necesidades y ahí hablaremos de crisis ecosocial. Pero bueno, en este punto lo que me interesa es que veamos, ¿no? Bueno, de dónde sale esta noción de necesidades que está tratada en muchas disciplinas, ¿no? Como digo, esa reflexión sobre las necesidades tiene a su espalda un largo recorrido que proviene pues, de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? De la ética y la filosofía política, pero también de la economía, la sociología, o la psicología, ¿no? Sería imposible hacer un recorrido exhaustivo, pero bueno, sí que me interesa que hagamos un breve picoteo, ¿no? Desde una perspectiva económica, las necesidades han sido tratadas fundamentalmente en dos sentidos, ¿no? Por un lado, desde el enfoque de la economía neoclásica, las necesidades aparecen, como sabéis, bajo la forma de preferencias individuales que pueden satisfacerse en el mercado, ¿no? Las necesidades acaban, en esa teoría económica neoclásica, identificadas con las preferencias de consumo, ¿vale? Y así, algunos de los debates sobre necesidades desaparecen o aparecen convertidos en estudios sobre la soberanía del consumidor. Ahí encontramos mucho sobre necesidades, pero como veis, pues minimizado o reducido a aquellas que pueden satisfacerse a través del consumo. Y por otro lado, en la corriente, digamos, de las economías heterodoxas, lo que encontramos es fundamentalmente una aportación que nace de Marx, pero bueno, no solo, que alentaba a entender el sistema de necesidades como parte de un proceso histórico concreto, ¿no? De modo que las necesidades vendrían determinadas por las relaciones de producción y por la posición social, ¿no? Más adelante, pues el propio Veblen o John Kenneth Galbraith, que también aparece en la diapositiva, profundizaron y desarrollaron ese enfoque crítico, ¿no? Planteando las necesidades de los consumidores como producto y a su vez como necesidad del sistema de producción capitalista. Y aquí tenemos pues, un amplio número de economistas que han seguido reforzando con sus estudios esa vinculación entre necesidades y sistema de producción y consumo capitalista. Tenéis otro autor, el tercero que aparece ahí en el paréntesis, ¿no? Que es Tibor Zytowski, quien introdujo dos debates que hoy son sumamente importantes en este ámbito. Por un lado, la constatación de la insaciabilidad de los deseos y la necesidad constante que tenemos de nuevos estímulos. Y por otra, la cuestión de la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, como un elemento que vincula las necesidades con el modelo de producción, ¿no? Esto por lo que hace, digamos, a la economía. Desde una perspectiva funcionalista, tanto en antropología como en psicología, la sociedad es vista como un complejo en el que las necesidades humanas son los elementos motores de la acción, los motivadores de la acción, ¿vale? Esta es otra forma que en la psicología y en la antropología se han leído las necesidades, ¿no? Como esos elementos que motivan la acción. Y desde esta perspectiva se considera que las necesidades adquieren mayor complejidad según lo hace la estructura de la sociedad en la que aparecen. Aquí tenemos, por ejemplo, a Malinowski, ¿no? Y muy conectado a esto, muy vinculado a esto, en el ámbito de la psicología social, la noción de necesidades, también a lo largo del siglo XX, fue ganando terreno a la de instintos, ¿no? Como explicación del motivo de la acción humana. Y en el 43, ¿no? Tenemos la obra de Abraham Maslow,
dentro de las teorías de la motivación, y allí Maslow, en su famosa pirámide de las necesidades, ¿no? Con 5 categorías, la podéis recordar claramente, establecía una jerarquía de necesidades humanas universales, de acuerdo con la cual, además, las necesidades que ya han sido satisfechas no constituyen ya motivadores para la acción, y solo aquellas que todavía no han sido satisfechas desempeñan esa función, ¿no? De tirar de nosotros hacia la acción. Además, explica Maslow que una vez satisfechas las necesidades menos relevantes, las que están en la pirámide, que tienen más que ver con la cuestión fisiológica, ganan peso las del siguiente nivel y así sucesivamente, ¿no? Luego, si queréis, podemos comentarlo, pero bueno, este enfoque o esta lectura de las necesidades como primero algo que tira de nosotros físicamente, y después, en un momento posterior, podemos aspirar a necesidades más elevadas, afectivo, intelectuales, sociales, de participación política, pues está bastante denostado en nuestros días, ¿no? Ha sufrido críticas hasta tal punto de que la propia pirámide, alguien podría decir que se ha caído de bruces. Pero bueno, eso luego lo podemos comentar en la discusión, pero sin duda Maslow, pese a lo que podamos decir hoy, ¿no? Ya tantos años después, contribuyó a situar esta cuestión, esta pregunta por las necesidades en un marco de mucha relevancia a nivel internacional, ¿no? Dentro del ámbito académico y también fuera de él. También, sin salir todavía de la psicología, aunque entrando en una corriente, ¿no? como es el psicoanálisis, ahí, aunque el propio Freud no trató la noción de necesidades explícitamente, la empleó a lo largo de su obra de distintas formas, lo que sí encontramos es en autores del siglo XX, entre quienes destaco a Erich Fromm, que optaron por fusionar la crítica al capitalismo de corte marxiana con la crítica de la cultura de masas a través de una investigación de corte psicoanalítico sobre los deseos de los sujetos, ¿no? Y ese enfoque, que ahí tenéis pues a Marcuse, pero también a Erich Fromm, como os decía, hicieron una distinción o propusieron una distinción entre necesidades verdaderas o auténticas y necesidades falsas, que estuvo muy en boga en la década de los 60 y 70. ¿No? Fromm defendía que las necesidades verdaderas son aquellas en las que se realiza algo así como la esencia humana, y las necesidades falsas serían las que no contribuyen al desarrollo de las capacidades y coincidirían para él, para Fromm, con las que impulsa el capitalismo en su afán por alimentar la dinámica de producción y consumo, ¿no? Esto, como imagináis, esta distinción entre necesidades verdaderas y necesidades falsas también es algo que yo diría está, al menos entre quienes escriben o piensan sobre esta cuestión, bastante superado, ¿no? Encontramos todavía también referencias, pero esa idea de que sea fácil distinguir qué es una necesidad verdadera y qué es una falsa no parece del todo fácil, ¿no? Luego si no lo vemos. Sin embargo, bueno, pues ahí estuvo también esa aportación. En el ámbito de la sociología contemporánea y en conexión con la crítica de la cultura de masas a la que me refería hace un momento, pues también varios autores enriquecieron esta discusión. Por eso tenéis ahí a Jean Baudrillard, lo que hizo fue afanarse en estudiar la reducción por la que la satisfacción de las necesidades solo podría darse en forma de consumo, ¿no? De ese estudio de los bienes de consumo, el consumo de masas. Y por tanto, una de las cosas, ¿no? De las grandes aportaciones de Baudrillard en esa línea tiene que ver con esto, con estudiar cómo precisamente al darse esa reducción en nuestras sociedades, ¿no? De algo como las necesidades humanas, algo como los bienes de consumo que podemos comprar en el mercado, hemos ido necesitando asociar a objetos que no son tan únicos ni tan irrepetibles, porque son al revés, lo repetible de por sí, una serie de valores simbólicos, ¿no? a esos bienes de consumo, precisamente, además de pues, la obsolescencia programada, con otro tipo de cuestiones, ¿no? Con asociar aspectos simbólicos culturales y de estatus, de búsqueda de estatus, a objetos, ¿no? que sin embargo nos igualarían o reducirían esa complejidad de las necesidades, ¿no? Al entenderlas únicamente en ese campo.
Y finalmente, ¿no? Ya por entrar en lo que nos ocupa en el ámbito de la filosofía, y aunque no sería demasiado desatinado decir que la cuestión de las necesidades estaba ya presente en las enseñanzas de Aristóteles o de Kant, ¿no? A través de esa propuesta de autonomía de la voluntad, quien de forma explícita les concedió relevancia en el terreno filosófico fue Hegel, ¿no? Su presencia atraviesa ese análisis de la sociedad civil que Hegel presenta como un sistema de necesidades y esto me permite también vincularlo, ¿no? con Marx, quien prestó enorme atención a la noción de necesidades. Hay brevemente, ¿no? 3 aportaciones en la obra de Marx que podemos señalar a la hora de pensar las necesidades y que han sido subrayadas por Agnes Heller y en algún caso, como ahora diré, pues casi más desarrollado por ella que por el propio Marx, ¿no? En primer lugar, la aportación marxiana al estudio de las necesidades, yo creo que es relevante porque entendió las necesidades como producto de la acción humana y por tanto también de la sociedad y de la historia, por tanto las necesidades como algo que se transforma, que cambia a lo largo del tiempo. Esto luego también lo podemos comentar en la discusión. En segundo lugar, porque sustentó en las necesidades parte de su crítica al capitalismo, ¿no? Señalando elementos problemáticos tanto en la generación como en el desarrollo y en la satisfacción de las necesidades. Y en tercer lugar, porque su percepción positiva y compleja de las necesidades elevadas de las que somos capaces le llevó incluso a esbozar una posibilidad transformadora a través de las necesidades en forma de necesidades radicales. Y este es el punto en el que, como digo, aunque Agnes Heller es quien sistematizó y trabajó más, estudió más la noción de necesidades en la obra de Marx, esta incluso llega a desarrollarla más ella de lo que hizo el propio Marx. Esta idea de las necesidades radicales como unas necesidades que se generan en un sistema de producción y que, sin embargo, no pueden ser satisfechas en él. Entonces, esa tensión es lo que podría permitir, ¿no? Abrir una de las grietas de transformación o revolución, ¿no? en estos términos. Agnes Heller estudió esto en distintas obras de Marx, ¿no? En los manuscritos económico-filosóficos del 44, pero también en la ideología alemana, en los Grundrisse y en el Capital, ¿no? La aportación de ella en este sentido es muy relevante. Con esto acabo ese recorrido que ya os decía no quería extender. Me interesa sobre todo ahora que hagamos algunas distinciones que considero pertinentes a la hora de pensar las necesidades. Por un lado, encontraríamos múltiples referencias, ¿no? a esa distinción entre necesidades instrumentales o contingentes y necesidades básicas o fundamentales, como os decía, un poco resonando Maslow en la cabeza, ¿no? Las primeras actuarían, ¿no? como medios para la consecución de determinados objetivos y las básicas serían pues esas más fundamentales, ¿no? vinculadas a lo fisiológico, ¿no? si queremos decir. Bueno, pues esto, como os decía, ha sido o está bastante superado y a mí ahí me interesa sobre todo la aportación de Joaquim Sempere, quien propuso esta noción de necesidades biopsicosociales, ¿vale? Decía Todorov, tal vez el hombre vive en primer lugar en su propio cuerpo, pero solo comienza a existir por la mirada del otro. Sin existencia, la vida se apaga, ¿no? Y haciéndose eco de esto, de esta frase de Todorov, Joaquim Sempere aboga precisamente por entender que la noción de necesidades humanas comprende tanto las dependencias metabólicas elementales que compartimos con el resto de animales, como las dependencias psicosociales respecto de los demás, ¿no? Y así Sempere propuso entender las necesidades humanas como necesidades biopsicosociales, que abarcarían tanto las necesidades metabólicas o fisiológicas, alimento, agua, excreción, higiene, sexo, reposo, protección física, condiciones en definitiva de bienestar corporal mínimo, ¿no? Protección frente al calor y la enfermedad, con otras que son las que ha denominado él psicofísicas, como la protección, el reconocimiento, la autoestima, la pertenencia a la comunidad.
Y entendidas así, que son básicamente las que aparecen, como decíamos, en la pirámide de Maslow en distintos escalones, aquí más bien estarían al mismo nivel, ¿no? Alguien que tuviese satisfechas las necesidades únicamente fisiológicas, pero que se encontrase o encerrado o aislado de todo contacto humano o incluso rechazado por la comunidad en la que vive, sería un ser humano muy dañado, un ser humano necesitado en el sentido profundo del término, ¿no? Esta es una de las distinciones que creo que es útil y, bueno, la aportación ahí también de Joaquín Semper os la recomiendo en el libro Mejor con menos, ¿vale? Es un texto que está muy bien y para este planteamiento, aunque Semper ha escrito cosas después, sobre esta cuestión de las necesidades es ahí donde más lo trata, ¿vale? Vivir mejor con menos, eso, así es como se llama. Una segunda distinción fundamental a la hora de pensar las necesidades es la que se da entre necesidades y deseos, ¿no? En inglés también una discusión ya clásica entre needs and wants, que constituye pues, una de las discusiones más problemáticas, ¿no? que atraviesa el debate contemporáneo sobre necesidades, ¿no? Muchos autores han reservado el término necesidades para esos prerequisitos imprescindibles para cualquier vida buena. Yo también prefiero hacerlo así, mientras que deseos puede servirnos, ¿no? Para agrupar todas aquellas aspiraciones, intereses o preferencias cuya insatisfacción no causa un daño grave en el sujeto, ¿no? Podemos pensar esa sería la principal distinción, ¿no? Si quisiéramos ir organizando si algo es una necesidad o más bien cae en el terreno de un deseo, ¿no? Si de su no satisfacción lo que se genera es un daño, un perjuicio grave, sería una necesidad. Si de su no satisfacción se genera una frustración, una incomodidad, sería más bien un deseo, una aspiración. No atenderlo, por tanto, genera una insatisfacción. Lo podemos pensar con algún ejemplo. El más clásico que quizá ya hayáis oído es pensarlo a través de la comida, ¿no? Alguien que quisiera comer un solomillo de ternera todos los días, esa sería la expresión de un deseo, mientras que alguien que quisiera comer todos los días estaría expresando una necesidad, ¿no? Lo que se sigue de no poder satisfacerlo primero, el solomillo al día, si queremos decirlo así, sería un deseo, se genera una frustración, una insatisfacción y es muy distinto, podemos distinguirlo de qué es lo que se genera en otro, que lo que no puede hacer es comer, ¿no? El hambre en definitiva. Y ahí, precisamente a partir de una distinción como esta entre necesidades y deseos, se ha sugerido, ¿no? el principio de precedencia, es decir, asumir que las necesidades de cualquiera tienen preferencia o van primero que a los deseos de otros, ¿no? Lo que nos dice es que las necesidades siempre deben tener prioridad sobre los deseos, ya que causar un daño es peor que no conceder un beneficio. Y esto va a ser relevante sobre todo en el tipo de mundo limitado, ¿no? Del que ahora hablamos con recursos finitos. Otra de las distinciones que aparece ahí, la siguiente, ¿no? Es la distinción entre necesidades universales y necesidades relativas o circunstanciales. Es otra de las grandes discusiones, ¿no? Las primeras, las universales, serían las que no varían con el paso de las circunstancias, como imagináis, y que podemos encontrar, por tanto, en cualquier tiempo y lugar en las comunidades humanas. Mientras que las segundas, las necesidades relativas, estarían situadas histórico y culturalmente y, por tanto, variarían de una sociedad a otra. Ahora bien, hay autores que han defendido que todas las necesidades son universales, mientras que otros han considerado que todas las necesidades son más bien del segundo tipo, ¿no? Relativas y que, por tanto, cambian de una sociedad a otra. Y para ello, para ver cómo salir de este embrollo, aunque sea complicado, a mí me ha parecido fundamental la noción de satisfactores que propuso el pensador chileno Manfred Max Neef, que tenéis ahí en el libro Desarrollo a escala humana, pero bueno, lo podéis encontrar también en internet y en otros textos.
y es esta noción de satisfactoria, ¿no? que veremos también en otros pensadores, pero bueno, él es uno de los que la acuña. Ahora en la diapositiva siguiente veremos a otros de los que lo hacen, ¿no? Y decía Max Neff, os lo he traído literalmente, ¿no? Dice, son los satisfactores los que definen la modalidad dominante que una cultura o una sociedad imprimen a las necesidades. Los satisfactores no son los bienes económicos disponibles, sino que están referidos a todo aquello que por representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades humanas. Pueden incluir, entre otras, formas de organización, estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, comportamientos y actitudes, todas en tensión permanente entre consolidación y cambio. Lo que encontramos aquí a través de esta noción es las necesidades serían aquello universal que no cambia, que es invariable, que se parecería mucho, como ahora veremos, a las listas de capacidades o bienes, y lo que cambia, lo que está culturalmente definido son los satisfactores, los modos de satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, para el caso de una necesidad humana que sería de corte universal, ¿no? desde esta perspectiva, o así la entiendo yo también, como la de pues, cobijarse en algún lugar, ¿no? Protegerse de las inclemencias del tiempo, que habitualmente lo hacemos con esto que llamamos casas, ¿no? Eso sería una necesidad humana. Mientras que los satisfactores serían el tipo concreto de construcciones que, de acuerdo al clima y a la cultura de cada lugar, ambas en transformación, como sabemos, son necesarias, ¿no? De ahí, pues eso, desde un iglú hasta unas casas más parecidas a las nuestras, todos serían satisfactores de la misma necesidad, ¿vale? O la necesidad, si queremos poner otra un poco más menos obvia, ¿no? De participación en la vida política de la comunidad. Pues podemos organizar sistemas, y este sería el satisfactor de democracias representativas como las nuestras. Podemos hacer otro tipo de entramado institucional. Eso sería la forma de satisfacer esa necesidad de participación o de tener algo que decir en la vida colectiva, ¿vale? Con esto terminaríamos ese segundo punto, ¿no? Esas distinciones pertinentes en las que, perdonad que me haya extendido, pero me parecen importantes, y pasamos ya con esa parte final, ¿no? Esta sería mi defensa de por qué creo que el enfoque de las necesidades es muy relevante a la hora de pensar la vida buena en un planeta finito con recursos limitados, ¿no? Y es precisamente, como aparece al final de la diapositiva, por esa doble dimensión que tienen las necesidades como carencia y como potencia, como ausencia y como proyecto, si queremos decirlo así, ¿no? Y así lo han entendido pues, autoras como Agnes Heller, a quien antes mencionaba, y no solo, ¿no? Ella proponía entender las necesidades como carencia, como aquellas que determinan esa insatisfacción inmediata, ¿no? Aquello que nos falta, mientras que las necesidades como proyecto lo que permitirían sería acercarnos o hacernos cargo de esas necesidades más elevadas a través de las cuales podemos hablar del florecimiento humano, ¿no? Elementos, por tanto, de motores de acción en ambos sentidos, ¿no? La dimensión carencial de las necesidades, como estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Aquello que necesito es aquello que me falta, aquello sin lo cual experimento un daño, y como potencia, como aquellas esferas en las que puedo realizarme de forma más elevada, ¿no? Y ahí, pues, desde el contacto con los otros hasta esa parte importante, ¿no? De el reconocimiento, el ocio, el juego, las actividades, ¿no? En esa línea más dedicadas al disfrute. Esta sería otra de las consideraciones, yo creo, importantes a la hora de pensar esto. Y tenéis aquí, no me extiendo en esto, que quiero que me dé tiempo también a la parte más ecosocial. Estos son otros dos autores, Doyle y Gouge, quienes han tratado en este libro que tenéis ahí ese enfoque de las necesidades. Ellos
proponen también la noción de satisfactores, como tenéis ahí abajo, tal y como he descrito. O sea, aquí habría una concordancia enorme entre Max Neff, quien proponía la noción de satisfactores, y la noción de satisfactores que también está en sus trabajos, en los de Doyle-Aligog, y esta sería su lista, si queréis, por tenerla presente, de necesidades básicas, ¿no? Para ellos los pilares serían la salud, en un sentido muy amplio, y la autonomía personal, y dentro de esos, o a partir de esos pilares, estas 11 serían las necesidades intermedias, ¿vale? Que dejo un momento para que veáis, ¿no? Alimentos adecuados y agua limpia, alojamiento, ambiente de trabajo sin riesgos, medio físico sin riesgos, atención sanitaria adecuada, seguridad en la infancia, relaciones primarias significativas, seguridad física, económica, enseñanza adecuada, seguridad en el control de natalidad, embarazo y parto. ¿Vale? Estas serían, como digo, su aportación, su enfoque a la hora de pensar cuáles son esos requisitos imprescindibles para una vida buena. Y aquí, en esta diapositiva os traía, y ya sé que bueno, pues hoy no vamos a entrar en esto, es otra de las cosas posibles, ¿no? Es si podemos considerar desde la evaluación de estos enfoques distintos, capacidades, bienes básicas a los que antes me refería, o necesidades intermedias de Doyle-Aligog, que están hablando de lo mismo, ¿no? Yo en la tesis una de las cosas que hice fue comparar las propuestas de 8 autores, estos 3 y otros 5 más, precisamente para pensar si en esos listados que todos ellos y ellas hacen de los prerequisitos o las condiciones mínimas para pensar la vida buena, hay coincidencia o no. Y esto simplemente es para que podáis haceros una idea, ¿no? De hasta qué punto encaja, ¿no? Por ejemplo, empezando por el final, ¿no? Casi por la necesidad, por la capacidad del juego. En Nussbaum encajaría perfectamente con el ocio, que es la séptima de los bienes básicos, y las relaciones primarias significativas de Doyle-Aligog, y así podríamos ir haciéndolo con el resto, ¿no? Ahí, desde mi punto de vista, una de las cosas que traté de estudiar en la tesis fue cómo muchos de estos autores, aunque lo estén haciendo desde perspectivas distintas, están hablando de lo mismo o de cosas muy similares. Y eso nos da una buena señal de hasta qué punto quizás sí estén dando en el clavo, ¿no? Cuando muchas cabezas llegan a una conclusión similar, pues quizá hay una aportación ahí a la que hacer caso, ¿no? Bueno, simplemente como uno de los elementos a considerar. Estas son las 8 propuestas que comparé, pero sobre todo por si os interesa tomar algunas de las referencias, ¿no? En el libro de Simone Weil, Echar raíces, que tenemos en castellano, Doyle-Aligog, esa teoría de las necesidades humanas, de Max Neff, desarrollo a escala humana, de Sempere, mejor con menos, que antes os lo decía, crear capacidades de Nussbaum, economía rosquilla de Raworth, de quien luego si me da tiempo hablaré, los Skidelsky, con ese cuánto es suficiente, y Choquehuanca, los 25 postulados para el modelo del vivir bien en Bolivia, ¿no? Y con ello, bueno, pues yo llegué a mi propia lista, ¿no? De esa condiciones imprescindibles, que serían estas en las que no me detengo, ¿no? Simplemente para que vieseis, ¿no? Parte de una aportación que esa sí es original de, bueno, cuáles considero que serían las necesidades, en este caso 10 necesidades humanas fundamentales. Como prerequisitos, ya digo, para la vida buena. No me detengo tanto en esto, que luego también podemos comentar, sino en poner toda esta discusión, ¿no? En qué contexto se da, o cómo podemos, una vez, si llegamos a cierto acuerdo, aunque sea teórico, sobre las necesidades, en qué contexto vamos a intentar satisfacerlas, ¿no? Y es el contexto de la crisis ecosocial, es esa pandemia como un episodio del antropoceno, es el antropoceno, ¿no? Y aquí
me parece, ¿no?, que al margen de unos breves hitos en la ecología política que ahora mencionaré, pero que seguro que los otros autores han mencionado también, ¿no?, que han ido viniendo por aquí y que conocéis, hay 3 elementos que me parecen fundamentales para pensar, ¿no?, la crisis ecológica, que es ecológico-social, el paso de un mundo vacío a un mundo lleno, del Holoceno al Antropoceno y los 9 límites planetarios, ¿no?, y con ello entramos. Esto simplemente, y voy acelerando, serían pues algunas de esas hitos fundamentales, simplemente para que veáis, ¿no?, de los 60, podía haber empezado antes, hasta los 80, en esa década y media, de mediados de los 60 a los 80, una proliferación enorme, tanto a nivel de movilización social como a nivel institucional, como a nivel académico. Se produjeron una serie de conferencias, protestas y escritos, ¿no?, que tenéis ahí. El mensaje de Menton fueron los científicos quienes lo lanzaron, pero bueno, lo que encontramos es un momento en el que un número muy importante de decisores políticos, también desde la academia de la investigación y movimientos sociales, confluyeron en identificar un problema enorme que era el de los límites del planeta, ¿no?, el peso, ¿no?, la carga que estábamos suponiendo al planeta. A mí, para concretar, me parece que la aportación, ¿no?, terminológica de Barry Commoner en El círculo que se cierra, este libro del 71, es clave, ¿no? Él decía, Commoner, que los seres humanos habitamos 2 mundos, la ecosfera, que es el que comparte los ecosistemas los que compartimos con el resto de seres, y la tecnosfera, que es el ámbito de todas las creaciones humanas, desde nuestras instituciones hasta las creaciones más de herramientas, ¿no?, y tecnologías. Y lo que decía Commoner ya en el 71 es que nuestros 2 mundos estaban empezando a descompensarse mucho, ¿no?, y que la tecnosfera estaba pesando cada vez más sobre la ecosfera. Desde entonces, mirad si no ha llovido, ¿no? Una de las cuestiones que quizá para otra vez, si os apetece, estaría muy bien tratar, y yo lo he estudiado algo, es esta idea de, bueno, ¿qué pasa desde entonces, ¿no?, qué pasa con esa ruptura en los 80 y si podemos seguir pensando en que hay espacio para algo así como la utopía o las transiciones ecosociales a partir de nuestro presente, ¿no? Pero bueno, esta sería una de las formas de pensar ese paso, ¿no?, de un mundo vacío a un mundo lleno. Esta imagen de Íñigo Capellán que ha aparecido en un libro colectivo publicado este año, me ha parecido muy útil, ¿no?, para simbolizarlo. Esto es lo que significa, en un lado de la diapositiva, tener un mundo vacío, ¿no?, en el que a los ecosistemas no están sobrecargados, aunque haya, como veis, humanidad en la casa y haya un barco que pesca. Las dimensiones son claramente distintas y los ciclos pueden regenerarse, y esto es lo que no pasa ya en el siguiente momento, en el que el monte, como veis, ha sido ya cuarteado, ¿no?, para extraer también de ahí pues no solo madera, tenemos también un escenario pues mucho más saturado, tanto dentro como fuera del agua, ¿no?, en el conjunto, por tanto, de los ecosistemas, y a los que además utilizamos como vertedero para la contaminación, con lo cual es un ecosistema completamente al servicio humano y al servicio de una humanidad con poca atención a esos ciclos de los que requiere la naturaleza o el conjunto de los ecosistemas de los que dependemos. Esto brevemente también, el paso del Holoceno al Antropoceno, ¿no?, este es el riesgo, salirnos de ahí, ¿no? Toda la historia de las grandes civilizaciones se han dado en esa oscilación mínima de temperatura que tenéis ahí en la parte final, ¿no?, del diagrama, y cómo salir de esa estabilidad que ha caracterizado los últimos 10.000 años. El Holoceno nos pone verdaderamente contra las cuerdas en escenarios de inestabilidad y de disrupción en los que es mucho más difícil, si no imposible, pensar el sostenimiento de sociedades complejas como las nuestras. Por eso hay autores que han abogado, ¿no?, por proponer el término antropoceno.
Hay quienes incluso han propuesto darle una vuelta a esto y hablar de capitaloceno, porque no es tanto la forma humana de habitar el mundo, sino la forma humana de las sociedades industriales o de las sociedades del capitalismo industrial las que han generado esto. Bueno, sobre esto hay una discusión, como sabéis, terminológica, pero lo importante es ubicar el Holoceno y ver que deberíamos hacer todo lo posible por evitar salir de ahí, de ese escenario de seguridad. Y precisamente para pensar cómo mantenernos dentro del Holoceno, cómo evitar ese avance o ese cambio de algo tan grande como una era geológica, ¿no? Cómo evitar los mayores peligros a los que nos estamos exponiendo a nosotros mismos, es la noción, o a mí me parece fundamental, la noción de límites planetarios que propusieron Johan Rockström y otros autores en un artículo de 4 páginas en la revista Nature en el año 2009. ¿Vale? Ellos hablaban allí, hicieron un estudio para ver cuáles son, digamos, las bombas de relojería del planeta, ¿no? que hemos ido poniendo. Y estas son nuestras 9 bombas de relojería. Una, y solo una de ellas, es el cambio climático, pérdida de biodiversidad, flujos biogeoquímicos, cambios en el uso del suelo, acidificación de los océanos, agotamiento del ozono estratosférico, consumo mundial de agua dulce, contaminación atmosférica por aerosoles y liberación de sustancias nuevas, sustancias tóxicas como los xenobióticos, ¿no? Lo que ellos hicieron, podéis encontrar el artículo fácilmente en internet poniendo eso, Johan Rockström, límites planetarios o planetary boundaries, y también podéis encontrar, y es muy recomendable, la página del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es donde ellos trabajan, un equipo interdisciplinar. Y esta es la revisión que hicieron de esos 9 límites planetarios en el año 2015. Aunque puede que dentro de poco haya otra, pero son estudios muy complejos que llevan una serie de años, ¿no? para poder publicar resultados como estos. Lo que encontramos nos dicen en cada uno de esos 9 indicadores, de esos 9 límites que no deberíamos superar si queremos mantenernos en ciertas condiciones de estabilidad que han caracterizado al Holoceno, en qué situación estamos. ¿Vale? Como veis, pues hay 4 de ellos que están ya superados, ¿no? Ese límite habría que quedarse en el ámbito que está en verde, ¿vale? Y ya, como veis, pues está más que superado, en algunos casos muchísimo. En el del cambio climático veis que estamos ya bastante avanzados en el siguiente anillo, ¿no? Pero bueno, simplemente que a través de este trabajo de Rockström y otros autores en el Centro de Resiliencia de Estocolmo y todas las publicaciones que han seguido, nos permite situar y dejar de hablar únicamente del cambio climático como uno de los problemas, ponerlo en perspectiva. Precisamente ahora, antes de la pandemia, que había un momento de atención a la urgencia o emergencia climática, era útil proyectar este tipo de imágenes, bueno, otras con la traducción en castellano, esta es tal cual de un artículo académico, pero bueno, hay otras más para la divulgación, que lo que permiten es situar un problema considerado enorme en el contexto de otros 8 problemas que tenemos también abiertos y que además se retroalimentan, como imagináis, ¿no? Que no podemos entender como aislados. Aquí, bueno, os traía una cita que me gusta especialmente de Barbara Ward, de ese discurso de Estocolmo del 72. Decía ella, ¿no? Todos podemos hacer trampas en cuestiones de moral, pero hoy los preceptos morales del respeto, el cuidado y la moderación nos llegan de tal modo que no podemos eludirlos. No podemos hacer trampas al ácido desoxirribonucleico. No podemos ignorar la fotosíntesis. No podemos despreocuparnos del fitoplancton. Todos estos minúsculos mecanismos aportan los requisitos de nuestra vida planetaria. Decir que eso no nos importa es decir, en el sentido más literal, que preferimos la muerte. Y en una línea muy, muy parecida, y con esto, bueno, voy cerrando, como veis, me interesa que veamos o que planteemos, ¿no? esta idea de necesidades humanas conectada a los límites ecológicos. Los límites planetarios serían estos 9, ¿no? Y escribe la economista británica Kate Raworth: al igual que existe un límite máximo en el uso de los recursos, un techo ambiental por encima del cual la degradación ambiental sería inaceptable, existe también un límite mínimo, un suelo social por debajo del cual se llega a una privación humana inaceptable. De lo que está hablando Raworth aquí, para mí, es de las necesidades humanas, precisamente. Lo que ella ha popularizado con ese libro y ese término de la economía rosquilla en castellano
en inglés Donut Economics, lo que pretende que veamos es precisamente, si imaginamos una rosquilla, la parte externa del anillo de la rosquilla sería ese límite, esos 9 límites planetarios que acabamos de ver, de Rockström y los otros autores, ¿no?, que definen ese techo ambiental que debemos intentar no superar, y el círculo interno de la rosquilla sería precisamente ese espacio por debajo del cual los seres humanos experimentamos un daño, una privación. Para mí, ese sería el escenario de las necesidades humanas, esas 10 necesidades humanas en mi caso, o en los listados de los otros autores, algo similar. Lo fundamental sería ser capaces de mantenernos en ese espacio, el espacio descrito por la rosquilla, que es lo que otros autores, la propia Raworth, y yo sigo en esa línea, han llamado el espacio seguro y justo para la humanidad, ¿no? Tratar de satisfacer, por tanto, las necesidades humanas sin extralimitarse en términos ecológicos, como el gran reto de nuestro tiempo, ¿no? Y a modo de conclusión, creo que pensar la vida buena hoy, en un contexto de crisis ecosocial, tiene que ver con tratar de organizar nuestros sistemas sociales para que, por un lado, se orienten a la satisfacción de las necesidades humanas, cosa que no hacen ahora, sin chocar con los límites biofísicos del planeta. Bueno, con esto concluyo, ¿no?, con esta imagen del roto, uno de nuestros grandes pensadores, de nuestros grandes filósofos gráficos, donde nos dice esto, ¿no? Si no podemos cambiar de horizonte, cambiemos de perspectiva. Así que, bueno, pues en eso estamos juntas y, bueno, muchas gracias. Perdonad, al final sí he utilizado toda la hora en la exposición y, bueno, pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que podáis tener, o más que preguntas, para los comentarios. Muchas gracias. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias a ti por esta magnífica exposición y empezamos el turno de preguntas. Podemos hacerlo como siempre, o bien a través del chat, o podéis hacer de viva voz, si os parece.